Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque. Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a un programa especial creado por la Oficina de Transmisiones a Cuba para celebrar el 243 aniversario de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Este es un día muy especial para todos los que amamos este país, un día muy especial porque ese pequeño espacio de libertad que nos ha brindado a los que vinimos de países con sistemas totalitarios, sistemas donde no impera la ley, nos ha brindado a todos y cada uno de nosotros, vengamos del país que vengamos, la oportunidad y el espacio de vivir en libertad. Hoy vamos a hablar un poco de la Declaración de Independencia, de cómo se forjó, de cómo los padres fundadores de la patria crearon las condiciones para que este país nunca, jamás perdiera lo que es su concepto de chequeo y balance, y cuántas enmiendas fueron necesarias llevar adelante para lograr que hoy por hoy, a pesar de los enemigos internos y externos, este país se mantenga como una república independiente. Me acompaña como siempre, cada vez que lo necesito para obtener sus conocimientos, mi colaborador especial en este programa especial de hoy, el profesor Julio Schilling, director de Patria de Martí. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes, querida Cari. Siempre es un placer contigo y sobre todo en programas así de calibre más potente con un propósito especial, celebrando la fecha, pues es un gran placer. Como no, mire, el propósito es que este pueblo de Cuba que está escuchando durante el día de hoy, 4 de julio, donde todos estamos celebrando, conmemorando un aniversario más de la independencia de Estados Unidos, conozca la diferencia que existe, las violaciones a que son sometidos, y también muchos otros países en América Latina que escuchan Radio Martí a través de sus distintas plataformas. Ahora, estos son algunos de los hechos que vamos a compartir en este programa especial. Y es que la Declaración de Independencia, Julio, es el documento que reconoce a Estados Unidos como nación independiente. Y hoy se conoce a Estados Unidos, estuvo formado por 13 colonias pertenecientes a la Gran Bretaña. Datos tan interesantes que quiero que vayas tú ampliando poco a poco, es que entre ellos Thomas Jefferson tardó solo 17 días en redactar la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Se conoce a Jefferson como el autor de la Declaración de Independencia, sin embargo, otras 4 personas ayudaron a escribir la versión final del documento, los famosos padres de la patria, Benjamin Franklin, John Adams, Roger Sherman y Robert Livingston. El día 2 de julio del 76, el Congreso votó a favor de declararse independiente de Gran Bretaña, pero el 4 de julio de 1776 fue que el Congreso firmó esta declaración que estamos hoy celebrando, 243 años de un país en libertad. Háblame un poco de enmiendas constitucionales y háblame también de la Carta de Derechos, porque son 27 las enmiendas. Correcto. Con mucho gusto, Cari. Y realmente, mira, los Estados Unidos tiene la particularidad de estar en un pequeño grupo de países que se declara independiente como una, o sea, y está enumerando en ese documento que fue redactado por ese grupo que tú nombraste de personas que tenían el nombre del Comité de los Cinco.
era el nombre que tuvieron, que se basaron, la Declaración de Independencia pues recoge otras declaraciones de diferentes colonias en aquel momento previo que reflejaban el sentir de la nación que ya se sentía propia, pero es la racionalización de por qué necesitaban romper los vínculos con Gran Bretaña. Y dicho sea de paso, esto ocurre ya más de cerca de 2 años que empezaron hostilidades, o sea que había una guerra ya en función. Entonces fue un proceso donde ese documento hermoso, porque realmente recoge valores universales, donde reposa los propósitos de esa lucha en la ley natural, en otras palabras, reconociendo que ningún gobierno puede cruzar los parámetros donde se rompe libertades que fueron dadas por Dios y que ningún gobierno te los dio y ningún gobierno te los puede quitar. O sea, que fue el lanzamiento para darle una lógica racional e ideológica de por qué se estaban luchando, por qué querían ser una nación independiente y bajo qué principios iban a abrazar. Entonces elaboraron, en medio de esa guerra, unos artículos de confederación, que fue en sí la primer constitución de los Estados Unidos, pero era y en esto los cubanos podemos ver muchas similitudes, igual que otros países, en cuanto a lo que es las regiones, porque las 13 colonias norteamericanas tenían sus culturas autónomas, tenían eran como 13, podemos decir, casi países diferentes. Había mucho país. Correcto, había mucho más en común, por ejemplo, las colonias del norte, las colonias de la zona de Nueva Inglaterra, y mientras más para el sur había una diferencia cultural, aunque hablaban el mismo idioma, pero habían diferentes denominaciones religiosas, aunque todos eran cristianos, y estas diferencias, pues los artículos de la Confederación pues proponían un gobierno central débil para darle más poder a las colonias que se convertirían en estados. Pero esto resultó problemático y fue parte del proceso que ya una vez ganado la guerra, ¿verdad? Que fue un proceso de más de 8 años de guerra difícil y guerra que en algún momento parecía que no se iba a ganar, y gracias a Dios que hubo generosidad de parte particularmente de Francia y generosidad, podemos añadir así también, de un sector de los cubanos en aquel momento que aportaron en un momento decisivo que haría falta las arcas para poder llevar la victoria. Pero todo este proceso fue llevado a cabo por una generación de hombres realmente excepcionales, que el concepto que se usa en el léxico en los Estados Unidos, los padres fundadores, que en otro momento se decía los fundadores o los padres, fueron esa generación que tuvieron la responsabilidad de primero ganar la guerra, de unir a 13 colonias que estaban bastante divididas en su visión de cómo se debería de llevar a cabo un gobierno. Tenían la responsabilidad de formar el gobierno y de enmarcar esos ideales en un modelo político y que le diera un sentir para la nueva nación poderse lanzar. Y o sea que aquí hay un enorme terreno de cosas que explicar, pero primero hay que entender
que fue una guerra, de nuevo, dura, una guerra que tuvo a un oponente muy poderoso que fue Gran Bretaña, y el denominador común entre toda esa generación de patriotas estadounidenses era una gran fe en Dios, y el abrazar esa noción de fe cristiana, Cari, les hace una distinción de esa otra corriente que surge del socialismo, y esto es importante entender el porqué. Con ese fundamento cristiano que llegaron sus primeros habitantes, los peregrinos, y que está consistente, la verdad, incluso más de un siglo antes de la Declaración de Independencia, en una serie de otros documentos, es esa noción de que el humano es imperfecto, que el humano tiene defectos. Todo esto parte del principio del pecado original, o sea, y bajo esa imperfección, el sistema que tendrían que elaborar, el sistema político, pues sería uno que le va a poner límites a esa imperfección llevada al poder político en un sistema de gobierno. Que esta es una visión totalmente diferente a la que impulsan los socialistas, que creen que una élite sí tiene la clave para poder formular el paraíso en la tierra. Los fundadores estadounidenses para nada creían eso, todo lo contrario, o sea, entendían bien que el paraíso estaba en la otra vida y que había que ponerle límites, frenos y contrapesos a un sistema, separar los poderes que constantemente estarían en amenaza de elevar determinadas preocupaciones, como por ejemplo la tiranía de la mayoría, ese concepto que dentro de una democracia, si la mayoría quiere algo y de pronto quiere algo que va contra principios básicos, pues entonces sería un peligro, y diseñaron un modelo ya que todo esto de nuevo es consecuente con esa declaración de independencia y ese apego a la ley natural, a los derechos naturales y a la noción que la libertad es fundamental para la existencia humana y que sin ella nada tiene sentido. Y eso fue la elaboración de la Constitución estadounidense, la segunda, que es en sí la existente ahora, que en efecto formaron tres individuos que se componen lo que se acepta generalmente como ese grupo de los padres fundadores, que merece mencionarlos a todos: John Adams, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, Alexander Hamilton, James Madison, John Jay y, por supuesto, George Washington. De estos individuos, tres de ellos formaron la campaña clave para convencer a los delegados de esas 13 colonias para que aprobaran la Constitución que iba a reemplazar los artículos de confederación, porque se dieron cuenta de que eso no sería suficiente como para que la nación estadounidense, porque eran muy débil. Y eso redactaron lo que se conoce como 85 cartas dirigidas en un anónimo escritor que llamaron Publius. Lo enviaban a los periódicos principales de las colonias para que pusieran presión política a los delegados para que la aprobaran y ratificaran la Constitución. Bueno, esas 85 cartas, ensayos, se conoce como los ensayos federalistas, que realmente, si existe una colección de documentos que exponen el modelo político estadounidense, las razones por las cuales se tiene un sistema de frenos y contrapesos. O sea que 2/3 de esos ensayos fueron escritos por Alexander Hamilton, que fue un asistente militar del general George Washington, fue también ministro de Tesoro, y que tuvo una visión de que los Estados Unidos tenía que ser una potencia industrial y urbana, que había un contraste en ese aspecto con, por ejemplo, con Thomas Jefferson, que
estaba más a favor de una sociedad de agraria, una sociedad donde los estados tendrían más poder, y siempre es una disputa que, bueno, nos damos cuenta hoy que la visión de Hamilton fue la que realmente perdió. Julio, pero hay algo muy interesante que cuando tú entras a buscar la historia, ¿no?, de Estados Unidos y la relación con Cuba, y digo esto y tomo esto a colación porque se sataniza mucho este régimen perverso que está instaurado en el poder, sataniza mucho la relación tradicional de Cuba con los Estados Unidos, y esto data de cuando damas cubanas aportaron $1 millón para la guerra, para la independencia norteamericana. Esto quizás sea sorpresa para muchos jóvenes que hoy no conocen ni tan siquiera la verdadera historia de la independencia de Cuba, mucho menos la independencia de Estados Unidos. Y me gustaría que tú me hablaras un poco de tu visión de ese entorno que existió siempre, de ver Estados Unidos y Cuba y Estados Unidos como unos aliados de larga data desde la guerra de independencia. Mira, totalmente. Yo me alegro, Cari, que tú traigas esta colación porque me das pies a... recuerda que anteriormente pues yo dije del aporte, del enorme aporte de Francia, que costeó el 90% de las armas que utilizaron las fuerzas independentistas estadounidenses, pero también los cubanos aportamos en una proporción de gran importancia, porque estamos hablando de una batalla que fue fundamental en esa guerra de independencia. Así que me alegro que tú lo traigas a colación y en un paréntesis necesario, pero realmente menos importante, como la historia demostrará que esta dictadura ha sido una aberración histórica para Cuba, el castrocomunismo me refiero, y eso es que las relaciones históricas entre los estadounidenses y los cubanos siempre ha sido buena, que en determinados momentos cosas que hayan ocurrido que podemos criticar no quita el hecho de que hay una relación histórica, y tú has dado pie a un ejemplo de eso, y eso es precisamente, mira, los británicos controlaban la ciudad de Nueva York, estaban teniendo campañas muy exitosas en esa guerra para ellos retener a la colonia rebelde, y Washington, en unión a un general francés, Rochambeau, estaban estudiando estrategia. Washington estaba a favor de directamente atacar Nueva York para tratar de nuevo de recuperarla. Rochambeau estaba en contra, él consideraba que más hacia el sur, en Virginia, había una mejor oportunidad, pero había una escasez de fondos extraordinario. Francia también tenía sus problemas económicos, más allá de nuevo, que costó el 90% de las armas. Y entonces se le ocurrió a el almirante de Grasse, un almirante francés, pues enviar a alguien, buscar en el Caribe pues fondos para poder responder y aportar. Las colonias francesas en el Caribe, Haití, no había los recursos, y bajo la sugerencia de un amigo se empieza una campaña en Cuba para precisamente recuperar, tratar de rescatar este esfuerzo, y contaron entre muchos cubanos que estuvieron interesados en ayudar al coronel Francisco de Miranda, nacido en Venezuela, que tenía una gran simpatía por la causa norteamericano independentista, y fundamentalmente y principalmente damas de La Habana y de Matanzas aportaron, dando una gran cantidad de dinero, de riquezas, que sumó en esa cifra que tú mencionaste, $1.200.000 que valían en plata pesada, que fue donado para la causa
de la libertad y la independencia de los Estados Unidos. Cuando noticia de esto le llega a Washington y que de Grasse, el almirante de Grasse, pues tiene 29 barcos de guerra, 3.000 hombres, y que han recaudado esta suma de dinero, pues cambió la dinámica totalmente. Deciden ir hacia el sur, hacia Virginia, totalmente confundiendo a las fuerzas británicas que pensaban que iban a ir a rescatar a Nueva York, y en la conocida como la batalla de Yorktown en Virginia, fuerzas estadounidenses lideradas por Washington, contando también con otro de los padres fundadores, su asistente Hamilton, y las fuerzas británicas que unían también las fuerzas navales con el almirante de Grasse, lograron la victoria contundente que logró y culminó con el Tratado de París, estadounidense, que ya proclamó a los Estados Unidos como nación independiente. En otras palabras, la batalla de Yorktown, que fue la batalla decisiva que por fin ganó la guerra de independencia, en gran parte se pudo realizar por el aporte cuantioso de los cubanos, particularmente las mujeres cubanas, que fueron muy receptivas a la independencia, porque compartían esas ansias, y yo creo que la mujer en la historia de Cuba ha sido partícipe de la libertad desde siempre. Entonces, incluso antes de nuestra propia nación adquirir la independencia, yo creo que la guerra de independencia y la participación de la mujer pues demuestran y dan evidencia de eso, aun cuando estaban los Estados Unidos en su guerra de independencia en 1774. Julio, te quiero pedir un favor porque tengo que hacer una pausa. Me gustaría que me esperaras y regresamos. ¿Cómo no? Con gusto. Hay mucho más de qué hablar de Estados Unidos moderno. Justamente estamos ahora comenzando una campaña electoral. Vamos a hablar en nuestra próxima media hora del voto femenino en Estados Unidos, y también que le expliques al pueblo de Cuba y a muchos que lo ignoran y que hoy por hoy quiere ser abolido lo que es el colegio electoral. Me voy a una pausa, regreso con un... Bien, ya estamos de regreso en nuestra segunda media hora de este programa especial creado por la Oficina de Transmisiones a Cuba para conmemorar el 243 aniversario de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, un 4 de julio. Así que continuamos con nuestro maestro, profesor Julio Schilling, director de Patria de Martí, un tanque de pensamiento. Y Julio, hay algo que hoy en esta época moderna, y hablo de esto porque estamos en pleno proceso de comenzar, ¿no?, ya una campaña electoral de cara al 2020, y hay factores muy interesados en eliminar el colegio electoral. Pero yo creo que el colegio electoral, de acuerdo con mi criterio, es el que le da la posibilidad a pequeños estados a que sean compartidos, a que sean reconocidos dentro de esta batalla que se celebra en toda la nación de forma libre y democrática. ¿Qué es el colegio electoral? Cómo no, mira, y esto, Cari, es importantísimo entender, y aquí vamos a estar haciendo constantemente una inclusión de los cubanos que vivimos en esta nación, pero seguimos siendo parte de la nación cubana, aunque vivamos en los Estados Unidos, de que explica nuestra gran influencia en el modo de gobierno de los Estados Unidos. Pero mira, el colegio electoral fue lo que hizo posible a que se ratificara la Constitución actual norteamericana, y fue el argumento más sólido que dieron esos tres grandes escritores, Hamilton, Madison y Jay, en los ensayos federalistas, porque entendían que como único que podía funcionar una democracia en un país donde reúne ciudadanos de diferentes regiones con diferentes intereses, es buscar un sistema
de frenos y contrapesos y que no favorecería los que vivían en las ciudades con los que viven en zonas rurales. Y el colegio electoral establece precisamente eso, porque al tener una rama legislativa que tiene dos cámaras, uno la Cámara Baja, que responde y tiene los números directamente a la población, a la cantidad de personas que viven en cada uno de los ahora 50 estados. Entonces, pues naturalmente, eso favorece a estados que tienen más ciudadanos porque van a tener más miembros en la Cámara Baja, quiere decir que van a tener más peso. Sin embargo, la Cámara Alta, el Senado, que dicho sea de paso, en la democracia estadounidense tiene más peso, es de mayor importancia, tiene mayores responsabilidades en cierto sentido, pues le otorga a cada estado 2 representantes. No importa la cantidad de personas que tengan, le dan 2. Quiere decir que un estado con una gran población como el de California o el de Texas va a tener los mismos 2 representantes que un estado como Delaware, que no tiene tantas personas. Entonces, la idea detrás de eso es que los gobernantes nacionales y particularmente la rama ejecutiva, el presidente, tenía que ocuparse de todo el país y le daba voz a todas las regiones, no solo al número de las mayorías. Y vemos la genialidad de eso, de esa decisión de formar un sistema, que de nuevo los ensayos federalistas explican el razonamiento, porque esto también buscaba balancear los intereses de un país y buscar una población que buscaría siempre la moderación y que evitaría tendencias radicales, porque una tendencia radical no va, por ejemplo, un senador que representa un estado, ¿no es verdad?, pues tiene que representar a todo el estado, no solo a su distrito, que podría tener determinados intereses en común que a lo mejor otras partes de un estado no los comparte. Bueno, el senador se ve obligado a ver los intereses de todos los constituyentes, todos los que viven en esa región. Bueno, la rama ejecutiva también tiene el aspirante a la presidencia, tiene que ocuparse de todo el país. Y esto sirve de nuevo para darle una voz. Es una versión estadounidense de lo que podemos decir representación proporcional, en el sentido que se establece un espacio para incluso minorías. Y eso ayuda a explicar por qué los cubanoamericanos tenemos tanta influencia en la política de los Estados Unidos. La Florida es un estado, es el 4º estado de la nación en población. Quiere decir, en la Cámara Baja, la Cámara de los Diputados, pues es el 4º estado que tiene más personas ahí. Entonces, pues eso le da un poder extraordinario porque para ganar la presidencia se va reuniendo delegados que van en proporción a ganar en diferentes estados, ¿no es verdad?, que se va sumando los números que son requeridos. Entonces, si no ganan estados grandes o determinados estados, pierden. A veces un estado chiquito, que nada más que te pueda aportar lo mejor 4 o 5 votos electorales, es el decisivo para ganar una elección. Por eso es que presidentes visitan estados irrelevantes de la cantidad de personas que viven ahí. Pero debido al hecho, volviendo al impacto de los cubanos, como la Florida es un estado clave, es muy difícil que un candidato llegue a la Casa Blanca a convertirse en presidente de la nación estadounidense sin haber ganado la Florida por la importancia que tiene, y que es un estado que muchas veces puede ir hacia un partido o hacia otra, porque tiene una gran diversidad demográfica que responde a diferentes tendencias, incluso diferentes tendencias ideológicas en el estado. No es fácil definir. Entonces eso convierte al voto cubano-americano, que históricamente vota en bloque e históricamente ha respaldado medidas
que buscan castigar al régimen opresor en Cuba, que buscan rescatar la libertad en Cuba. Entonces, los políticos estadounidenses no escapan de esta realidad y entienden claramente y escuchan con gran atención lo que los cubanos, los miembros de la nación cubana que viven en los Estados Unidos, particularmente en el estado de la Florida, tenemos que decir. Y eso explica muchas cosas y por eso la enorme campaña siempre por banalizar la realidad cubana, por tratar de parte del régimen de blanquear los crímenes de lesa humanidad con el fin de impactar la opinión pública para ver, o sea, por supuesto, ellos quisieran que el colegio electoral lo eliminaran, porque si se eliminaría, pues entonces quiere decir que básicamente 8 ciudades en los Estados Unidos pudieran decidir elecciones. Elegirían un presidente para toda la nación. Correcto. Y dicho sea de paso, eso es algo que quisiera no solo la dictadura castrista. Vemos como muchos candidatos que tienen apego a ideologías radicales, pues también hablan de abolir el colegio electoral, porque se dan cuenta que el colegio electoral es la herramienta que ha obligado a la moderación y ha preservado la paz y el orden social en los Estados Unidos. Entonces, históricamente ha habido cambios de partido, como todos lo sabemos, sin embargo, ha habido cierta ecuanimidad en el sistema estadounidense. En gran parte es por eso y por los frenos y los límites constantes a los niveles de poder y poderes que compiten uno contra otro, que eso pues de nuevo les obliga a mantenerse en la moderación y es difícil encontrar un candidato radical que sea parte del sistema de gobierno estadounidense, porque no sería fácil elegir. Estamos viendo ciertas excepciones ahora, sin duda, que de nuevo eso obedece a un gran, lamentablemente, avances que ha tenido el marxismo cultural y determinada... No, que en Estados Unidos hay una libertad de credos, una libertad de política muy grande, donde todos y cada uno de los ciudadanos tienen el privilegio de expresar sus criterios sin que vengan actos represivos contra ellos, sin que venga la policía política a detenerlos, sin que sean encarcelados por sus criterios, y eso es precisamente lo que hace grande, Julio, a este país. Tú y yo podemos quizás tener, no sé, creo que alguna discrepancia, pero la hablamos, la conversamos y nos sentamos y nos tomamos una copa de vino o un café y continuamos siendo los mismos amigos de siempre. Eso es precisamente lo que se llama vivir en un país de libertades, con un gobierno que los padres fundadores de la patria lo establecieron para que existiera un chequeo y un balance en lo que es las decisiones fundamentales que toma el Congreso y que luego son remitidas al presidente de Estados Unidos. Por último, quiero hablar un poco, porque se dice que las luchas civilistas no van a ningún lugar. Yo digo que sí, cuando se hacen con constancia. El voto femenino en Estados Unidos se logró durante varias generaciones de mujeres partidarias del voto femenino que marcharon, protestaron y ejercieron desobediencia civil para lograr que muchos americanos consideraran un cambio radical en la Constitución. Háblame tu punto de vista sobre esto en poco tiempo y qué se ha logrado, hasta dónde, porque fíjate, hoy por hoy el avance de la mujer dentro de la política en Estados Unidos, ¿cómo ha sido? Mira, la democracia muchas veces, y esto es una falsa visión, pensar que es como un regalo que uno lo abre, ¿no es verdad? Y se pone un traje, un vestido que ya está hecho, confeccionado y que está hecho y nos queda bien y así andamos. No, la democracia es
cosa que se va fabricando, se va tejiendo ese traje o vestido. Es una fabricación en proceso que podemos decir que aún está en constante perfeccionamiento. Entonces, precisamente cuando existe un sistema de plena libertad, como tú bien has descrito, amparado por un Estado de Derecho, que se sabe que incluso, aunque sea un acto legislativo, o que los legisladores tienen la validación de sus ciudadanos y el presidente lo aprueba y se convierte en ley, existe un sistema, control de constitucionalidad, en inglés se dice judicial review, donde el Tribunal Supremo puede decir esta ley es inconstitucional y aunque lo quieran todos, no puede ser. Y una ley que viole la libertad, por ejemplo, o viole el derecho natural, que es la máxima expresión de lo que se pudiera decir como un derecho humano, pues no puede ser permitido aunque lo quiera la mayoría, aunque lo valide un presidente, porque ya cruzó un parámetro inviolable. Y ese proceso sí es un Estado de Derecho en función. Entonces, pues mecanismos para perfeccionar la sociedad, el voto a la mujer, el protestar por determinadas cosas, mejorías laborales, determinadas mejorías en el medio ambiente, todo esto es un proceso donde sus ciudadanos participan en la democracia estadounidense por medio de representantes, por medio incluso de intereses que, más allá de que van abogando por sus intereses, esos intereses son reflejados por consumidores cuando compran productos, a la misma vez que el sistema, como es abierto, como hay una prensa libre e independiente que está vigilando y criticando todo el proceso, y los representantes del gobierno, desde el nivel local hasta el nivel nacional, tienen que pasar el escrutinio de elecciones competitivas constantemente, pues el sistema funciona, y hacia eso se debe de aspirar, una democracia funcional donde hay pluralismo y que está el proceso de mejoramiento abierto a todos absolutamente. Es en sociedades cerradas donde precisamente esta posibilidad no existe, porque todo está coreografiado por el modelo dictatorial para dar los simulacros de que se toman discusiones. Aquí en democracia sí se discute, sí hay protestas espontáneas y sí los políticos escuchan y la fuerza de las clases sociales ven esas cosas y toman parte para mejorar la sociedad y el proceso político. Bueno, pues muchas gracias, Julio, te agradezco. Esto ha sido hoy un baño de democracia que estamos compartiendo en esta programación especial creada por la Oficina de Transmisiones a Cuba. Hoy hemos tenido la oportunidad de hablar de algunas de las cosas que son tantísimas que tiene el día de hoy, un día feriado donde la familia americana celebra con respeto, la familia americana celebra con amor, y los que vinimos de otros países celebramos el vivir en libertad, el poder tener el espacio libre y soberano que un régimen totalitario y cruel nos negó en la patria que nos vio nacer. Gracias, Julio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este programa especial. Y ahora pasó algo muy interesante, porque todo en la vida está acompañado del arte, de la música y de los signos patrios. Y precisamente una de las canciones más emblemáticas en el día de hoy la quiero compartir con ustedes. América la Bella, America the Beautiful, es una canción patriótica de los Estados Unidos de América. La letra es de Catherine Lee Bates, profesora de inglés y de Wellesley College, que la compuso en 1893. Se cantó con diferentes melodías, pero la más común es el hymn tune, compuesta en 1882 por Samuel Award. Después vino el himno nacional. Después viene The Star Spangled Banner,
La bandera de la estrella centelleante es una canción patriótica más entonada y su popularidad creció tras los atentados del 11 de septiembre del 2001, siendo cantada en muchos eventos como el propio himno nacional. Los dejo con America the Beautiful, América la Bella, Dios salve América. Oh, beautiful for spacious skies, for